Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta mesa con el doctor Almaguer y con Angélica. El propósito de esta tarde es presentar un nuevo libro de piña en México. Este libro yo quisiera dar un poco el contexto de su origen y de su construcción. El CIESTAM tuvo un convenio con la Secretaría de Agricultura, con Zagarpa, entre 2009 y 2012, con el fin de desarrollar gestión de la innovación en diversos cultivos tropicales. En 2 de esos años tuvimos que trabajar con piña, se tuvo una agencia de gestión de innovación en piña y en particular el interés que había por parte de Zagarpa era promover la tecnología alrededor de un nuevo clon que había llegado a México, un clon bastante reciente, que era el clon MD2. En esa época se desarrolló el sistema de trabajo con la agencia de gestión sobre las bases tecnológicas que se venían apoyando sobre todo para el clon Cayena Lisa. Se hizo un proceso de transferencia de tecnología, un proceso de capacitación, pero el modelo de intervención en realidad no fue muy eficaz porque todavía no había un conocimiento muy profundo de lo que era MD2. A final de 2012, estoy hablando prácticamente 2013, acordamos como Centro de Investigaciones sistematizar la experiencia AGIS a través de diferentes libros. De hecho, ya está publicado como parte de esta colección un libro sobre pimienta, un libro sobre hule, otro sobre palma de aceite. En fin, ya tenemos una serie de libros publicados sobre esto. En el caso de piña fue muy particular porque cuando empezamos a escribir esta sistematización de experiencias en torno a piña, resultó que uno de los investigadores principales del INIFAP, recuerden que ya han pasado unos 4 o 5 años, estoy hablando ya de 2014, empezó a sistematizar una serie de aprendizajes que ocurrieron entre 2009 y 2015. Una serie de aprendizajes tecnológicos que estuvieron asociados a la producción comercial de piña MD2, de los cuales nos va a platicar la maestra Angélica más adelante y seguramente comentará el doctor Almaguer, pero que también estuvieron asociados a que este nuevo clon, con sus características organolépticas y comerciales, permitió tener acceso al mercado de exportación. Prácticamente toda la piña que se producía en México se producía para consumo nacional. Con la llegada de este clon se abre el mercado de los Estados Unidos y entonces los modelos de comercialización y las exigencias de trazabilidad, de control de calidad, de manejo post cosecha, ahorita seguramente les va a quedar claro mucho de eso, se hicieron presentes. Este libro, el ingeniero Uriza lo comentaba en forma sarcástica, tardó prácticamente 4 años en hacerse, pues. Fue un parto de 48 meses, ¿no? Eso es lo que él dice. Y esto es porque, a final de cuentas, la tecnología, incluso en esos últimos años ya de escritura del libro, se estaba validando, se estaba probando, se estaba documentando. En ese sentido, a reserva de lo que comente nuestro comentarista, es un esfuerzo de documentación de una nueva tecnología que prácticamente modificó el paisaje de la principal zona piñera de este país. El paisaje productivo, pero también el paisaje organizativo y el paisaje comercial. Sin duda han ocurrido problemas nuevos, ¿sí? De repente este año tuvimos un precio particularmente bajo de la piña, problema que se creía resuelto porque esta tecnología reduce bastante la estacionalidad, pero bueno, hubo una caída de precios por razones distintas a eso. Las importaciones de productos enlatados y en conserva de piña de Malasia lo explican, pero lo que quiero decirles es que es un trabajo de bastante actualidad y que en un plazo muy breve, estoy hablando de 2008 a 2018, prácticamente generó una tecnología inexistente en el resto del mundo. Es un trabajo muy interesante el que ha hecho INIFAP en la región. Nosotros nos acercamos con ellos con la idea de documentar el libro y la experiencia AGI, pero realmente yo diría una parte importantísima de lo que ahí se presenta es
ese esfuerzo de investigación y transferencia de tecnología bastante inusual en México y muy eficiente. Actualmente ya tenemos no sé cuántas hectáreas, bueno, Angélica nos va a hablar del número de hectáreas, pero lo que sí me queda claro es que tenemos más de 100,000 toneladas que se están exportando gracias a esta tecnología, cosa que hace 10 años eran impensables. Bueno, buenas tardes, gracias por su asistencia y pues yo les voy a platicar un poco más sobre esta tecnología de manejo intensivo. Para esto, bueno, el ingeniero Uriza, que es prácticamente el especialista en piña, diseñó una presentación, la cual yo les comentaré algunas cosas. Para empezar, bueno, tenemos que el cultivo de piña pertenece a la familia Bromilaceae. Su nombre científico es Ananas comosus, variedad comosus, y es el único miembro que se desarrolla como cultivo comercial para consumo humano. Aparte dentro de Ananas comosus, bueno, encontramos otras variedades, algunas de ellas, bueno, se utilizan como uso ornamental, principalmente Ananas comosus, variedad Bracteatus. Y de ahí otra se utiliza como cerco vivo y dos más pues tienen potencial ornamental. Bueno, ¿cuál es el origen de la piña? Su origen es en Brasil, desde su origen y su centro de domesticación, y más o menos es a partir de 7,000 años. En el caso de México se tienen evidencias de 3,200, desde hace 3,200 años su uso, y pues esta evidencia queda establecida en la piedra de Cascajal, que fue descubierta en 1999. En Jaltipan, Veracruz. En esta representación, bueno, se observan diferentes glifos, 4 de ellos pertenecen al fruto de piña. De ahí pues ya se destaca su participación. Bueno, desde que fue domesticada, el cultivo de piña, bueno, se inició más como un cultivo bajo el denominado sistema natural protegido. Este tipo de sistema, bueno, se caracteriza porque la piña está asociado con cultivos, bueno, con árboles frutales, los que le proveen de alguna manera sombra, y también, bueno, son árboles frutales, son árboles leguminosos y pues proveen también nitrógeno. Este sistema de producción se caracteriza por un bajo uso de insumos, con rendimientos que van de 5 a 10 toneladas, y una característica importante de este sistema de producción es que se tienen erosiones que son menores a 10 toneladas por hectárea, y esto es muy importante en contraste a otro sistema de manejo, que es el sistema de manejo intensivo hawaiano, que es el que prácticamente predomina en las regiones piñeras. Este sistema de manejo se caracteriza por un alto uso de insumos, sobre todo porque es prácticamente un monocultivo. Los rendimientos que se obtenían van de 25 a 35 toneladas, y es un sistema que se instauró a partir del siglo XX y pues viene de Hawái. Sin embargo, este sistema tiene una desventaja, y es que se genera mucha erosión del suelo. Se tiene un estimado de pérdida de 150 toneladas de suelo por hectárea por año. Entonces esto realmente es desventajoso para un sistema de producción así. Bueno, en cuanto a la situación actual de la producción de piña, bueno, tenemos que principalmente se produce en 8 estados. Sin embargo, la producción pues se concentra en 2 regiones, en lo que es la región Bajo Papaloapan, en el estado de Veracruz y Oaxaca, y en la región Chontalpa, en el estado de Tabasco. Bueno, se produce 1 millón de toneladas anuales. Esta producción se concentra en 20,000 hectáreas y se tienen rendimientos promedios más o menos de 50 toneladas por hectárea. En esta actividad, bueno, se integran alrededor de 3,500 productores, a lo que también le podemos sumar pues toda la generación de empleos que se da, que puede ascender hacia los 13,000 empleos.
Bueno, con respecto al mercado, tenemos que prácticamente el 70% de la producción se destina al mercado fresco nacional, el 20% se destina hacia la industria procesadora. Vamos a tener dos tipos de industria, la industria enlatadora y la industria juguera. Un 10%, bueno, se destina hacia el mercado fresco de exportación. Si bien es un porcentaje mínimo, su éxito se debe en gran parte a la incorporación de la tecnología de ambiente protegido y también a la introducción de la piña MD2. Hasta 1996, bueno, la producción de piña en el mundo estaba dominada por piña cayena. Sin embargo, se introduce piña MD2 en Costa Rica y esto crea una reconfiguración en el mercado de piña, de tal manera que la piña cayena queda desplazada del mercado. Ahora tenemos a la piña MD2 que por sus cualidades gustativas, pues por sus cualidades gustativas, también por su tamaño, también debido a otras cualidades, pues se ha incorporado muy bien al mercado internacional. En el caso de México, pues ha sido todo un reto su introducción, sobre todo porque se tuvo que iniciar un proceso de propagación para poderla introducir. Bueno, en cuanto a los genotipos que actualmente se tienen, bueno, prácticamente entre el 50 y el 60% de la producción corresponde a cayena lisa, entre el 30 y el 40% corresponde a MD2, lo cual muestra pues que ha ido ganando mercado. También, bueno, el 5% corresponde a las piñas criollas del grupo español, que son prácticamente las que están en el sistema de agrobosque. Se tienen estimado que son 1000 hectáreas las que se destinan bajo este sistema de agrobosque y principalmente lo vamos a encontrar en el estado de Nayarit y en el estado de Jalisco. Bueno, hacia 2010 tenemos que prácticamente toda la producción se estaba manejando bajo el sistema hawaiano, que como les dije, bueno, se caracteriza por producir en un sistema de monocultivo y sobre todo a suelo desnudo y a cielo abierto. Sin embargo, bueno, el hecho de las desventajas que tiene, sobre todo en erosión y algunas otras problemáticas que los productores han venido enfrentando, además de que se tenía la necesidad de tener mayores ventajas competitivas frente al mercado internacional. Bueno, entonces la tecnología bajo ambiente protegido viene a ser una parte de la solución para producir con mejores estándares de calidad y también reducir los problemas de erosión. Bueno, un poco para abordarles la problemática sobre el cultivo de piña y sobre todo está relacionado con cuestiones de suelo y clima en México. Bueno, les voy a mostrar algunas diapositivas más. Bueno, primero tenemos que las condiciones que prevalecen en las regiones piñeras, en contraste con otras regiones como Costa Rica, bueno, pueden ser un poco contrastantes y, por ejemplo, las temperaturas pueden tener un efecto negativo sobre la planta, sobre todo generar estrés y desórdenes fisiológicos que de alguna manera reducen la productividad o los rendimientos en piña. Por otro lado, bueno, tenemos que no hay una distribución de la precipitación que realmente cumpla con los requerimientos que tiene la piña, de tal manera que vamos a tener periodos donde hay escasez de agua y otros periodos donde hay un exceso. Otro elemento importante es la deforestación. Uno va a los campos de piña y pues es poco posible que uno pueda ver algunos árboles, sobre todo porque dado que es un sistema mecanizado, bueno, el hecho de introducir maquinaria para aspersión y para otras actividades, bueno, pues requiere maniobras y pues los árboles pueden ser un estorbo para hacer estas maniobras.
Bueno, aquí les muestro algunas imágenes sobre los procesos de erosión. Como les mencioné, bueno, las pérdidas de suelo pueden ascender hasta las 150 toneladas por hectárea por ciclo, lo cual equivale a 3 kilogramos de suelo por cada kilogramo de fruta que se produce. También se tiene acidificación en el suelo, lo cual es importante, porque también tiene efectos sobre la productividad. Hay una pérdida de calidad física, química y biológica, y esto tiene que ver con la pérdida de materia orgánica que se da a través de los procesos de erosión. Bueno, aquí les muestro, se muestra una imagen sobre que tiene que ver con los excesos de agua. Como les mencionaba, no hay una distribución de agua deseable que realmente cumpla con los requerimientos del cultivo de piña, y entonces vamos a tener periodos con déficit de agua y periodos con excesos. Por otro lado, bueno, el hecho de que no haya las condiciones deseables, ya sea porque hay un exceso de humedad o porque hay un exceso de evaporación o alta incidencia de radiación solar, pues nos va a dar lugar a que haya una ineficiencia en la absorción de ciertos productos, como son herbicidas, fertilizantes, insecticidas, hormonas o otros productos que se utilicen en piña. Por otro lado, bueno, algunas plantaciones pues han instaurado o integrado dentro de su sistema de producción riegos por aspersión. Sin embargo, ustedes saben que estos tipos de sistemas pues son ineficientes. Una, porque en las condiciones de la región piñera pues hay alta evaporación, entonces se pierde mucha agua. También puede haber daños en la planta si hay altas temperaturas, entonces podemos obtener frutos que tienen coronas múltiples o también frutos abotellados. Además requieren mano de obra para su instalación. Una opción para esto pues es el riego por goteo, que tiene una mayor eficiencia. Otro elemento importante es la radiación. Esta es importante sobre todo por dos cosas. Bueno, puede provocar daños en hojas y puede destruir la clorofila. Entonces, esto va a provocar que la actividad fotosintética se disminuye y esto repercute en los rendimientos. Por otro lado, tenemos que también puede haber daños en frutos. Esto en piña es particularmente importante y por eso una práctica generalizada en el cultivo de piña pues es la protección del fruto en una determinada etapa. Sin embargo, bueno, esta actividad se hace con papel periódico, se hace con las mismas hojas de la piña, pero el hecho de hacerlo por cada fruto pues implica mucha mano de obra, además de que cuando se va a hacer la cosecha, bueno, se tiene que destapar el fruto y si ese fruto no es todavía adecuado para el mercado, pues nuevamente se tiene que tapar y pues esto también implica costos. Para ello, bueno, una alternativa que se ha desarrollado pues es la malla sombra, la cual es fácil de poner y además genera un microclima que es interesante favorable para el cultivo de piña y para los frutos. Además tiene una facilidad para quitarla y para ponerla. Otro elemento importante es que se ha comprobado que en un ambiente a cielo abierto y desprotegido, bueno, hay mayores daños por plagas que en un ambiente protegido bajo malla sombra. Además, los cambios bruscos de temperatura que se tienen en la región, bueno, hacen que haya deformación y manchado interno de los frutos, de manera que la malla sombra junto con el acolchado plástico, bueno, son una opción por las mejores condiciones que se generan a los frutos y a la planta en general. Bueno, en esta imagen se muestra un fruto sin protección, el cual siempre va a ser dañado y por lo tanto no va a ser comercialmente viable. Tenemos por otro lado un fruto cubierto con papel periódico. Sin embargo, como ya les dije, pues esto implica costos. A veces los frutos también son tapados con zacate y rastrojo, pero esto
pues es fitosanitariamente inadecuado. Otra práctica, como les mencioné, pues es cubrir el fruto con hojas y rafia, bueno, y amarrado con rafia. Sin embargo, cuando se hace esta práctica, lo que se obtiene son frutos atigrados, un aspecto atigrado, y sobre todo porque en los espacios entre las hojas, bueno, entra la luz y esto nos va a dar esa apariencia. En esta diapositiva, bueno, se muestra la apariencia que tiene un fruto protegido con malla sombra. Si ustedes observan, su forma es más equilibrada entre los hombros. Con el papel periódico se obtiene esta forma, de fruto, y si se dan cuenta, pues no es la más adecuada para un fruto comercial. Otro aspecto importante del uso de la tecnología de ambiente protegido es la distribución que se tiene de la oferta. Esto es especialmente importante porque hay una tendencia, bueno, en el caso de MD2 hay una tendencia a que los precios se incrementen con respecto a producciones que no están en ambiente protegido. A todo esto, bueno, en resumen, la producción de piña o el uso de tecnología de ambiente protegido puede ser una solución, y es una solución para varios problemas que se tienen en el cultivo de piña, sobre todo en procesos de erosión, y también para mejorar la calidad del fruto, es decir, para ser más competitivos en el mercado internacional, sobre todo en MD2, que es para exportación. Prácticamente la tecnología de producción en ambiente protegido se basa en la protección del suelo y la humedad, esto mediante tecnologías como el acolchado, la malla sombra, y también la integración de otras prácticas como son el encalado dolomítico, la incorporación de abonos verdes para el control de plagas, para el control de nemátodos, así como también el adecuado diseño de plantaciones, caminos, drenes, y el enriquecimiento de áreas, es decir, poner áreas verdes áreas verdes en donde sea posible, de tal manera que no seas un monocultivo generalizado y donde no haya pues prácticamente flora. Al final del día, bueno, este sistema de producción intensiva de piña en ambiente protegido, pues es la integración de dos sistemas: del sistema natural protegido, que es simulado a través de la incorporación de acolchado plástico y la incorporación de malla sombra, y pues también un manejo intensivo que viene del sistema hawaiano. Los resultados que se han tenido bajo estos sistemas son mayores rendimientos, menor erosión, el uso de los insumos es 40% menos, y también se tienen 60% menos gasto de agua de riego. Bueno, y les podría seguir hablando de las ventajas que tiene este sistema de producción. Sin embargo, bueno, yo los invito a que lean el libro. En este libro, bueno, se plantean toda una serie de tecnologías, y sobre todo en un uso integral, y pues ahí se explica cómo se pueden utilizar, las implicaciones que tienen, el manejo que se tiene que hacer, sobre todo porque su incorporación requiere ciertas, ¿cómo les podría decir? Requiere ciertos acomodos, por ejemplo, en las dosis de fertilización. Las dosis de fertilización no son las mismas que en un sistema hawaiano a cielo desnudo, entonces yo creo que este libro les puede ayudar para esto. Si tuvieran alguna duda técnica, pues también el ingeniero Uriza pues está en la mejor disposición de plantear, bueno, de apoyarlos en dudas. Por mi parte sería todo. Gracias.
Muchas gracias a los compañeros del CIESTAM por haberme hecho la invitación, así como también a un compañero que me tocó participar con él en su tesis de licenciatura, el compañero Uriza, y que desde entonces, desde hace muchísimos años, no digo cuántos, ¿verdad?, se ha dedicado a la piña. Tiene ya muchas experiencias. 40. Como 40, sí. Realmente es un libro que yo considero muy valioso, bastante valioso, sobre todo porque empieza a relatarnos que hubo una crisis de la piña allá por 2000, 2002, en donde pues la piña mexicana empezó a tener muchos reveses, sobre todo porque en otros países empezaron a producir la MD2 y en México pues nada más estaba la cayena lisa. Ya para el 2002, 2006, organizaciones de productores empezaron a buscar alternativas y se trajeron este clon, el MD2. Entonces, pues ahora sí que empezaron a ver que les resultaba mejor y se empezó a extender el cultivo de este clon. Sin embargo, había muchos problemas en las zonas piñeras. Uno de los más importantes era la erosión. Y como estos compañeros de INIFAP, pues ahora sí que, repito, han trabajado muchísimos años, se han dado cuenta cuáles son los principales problemas que se tienen en la piña. Y por esa razón, ellos empezaron a gestar todo un proceso tecnológico y a modificar el sistema tradicional de producción de piña. Un sistema que tenía muchos problemas fitosanitarios y de nutrición, que tenía problemas de precios altos en una época, precios muy bajos en la mayor parte del año, porque la producción era muy irregular. También tenían muchos daños, sobre todo por el efecto del sol en los frutos, en las plantas. Por esa razón, ellos empezaron una tecnología que le llamaron producción intensiva de piña en ambiente protegido, buscando resolver todos estos problemas. ¿Qué han logrado? Ya lo mencionó la maestra Angélica. 2 cosechas consecutivas sin remover suelo ni hacer nuevas siembras. Ciclos 30 veces más cortos, 50% más rendimiento, calidad con 30% mayor en vida de anaquel, 95% menor erosión de los suelos, con la consecuencia de mejora progresiva en la calidad física, química y biológica, 60% mayor humedad aprovechable, 40% menor uso de fertilizantes y agroquímicos, así como 95% menor uso de herbicidas. Aparte, en el sistema tradicional se desechan 30% de frutas, ¿sí? Y con esta tecnología prácticamente se utilizan más, totalmente toda la producción. Y, por ejemplo, para que ustedes vean hasta qué punto ha dado de utilidad esta tecnología, en menos de 7 años, el volumen de piñas exportados de México a Estados Unidos pasó de 25,000 toneladas a 100,000 toneladas. Y también lo mencionó el doctor Horacio, pues ahora sí que los precios
en 2010, 2016 se han mantenido muy estables, aunque este año bajó, ¿sí? Entonces, realmente ha habido una serie de sinergias para dar como producto final este libro. Esperemos que no sea tan final, ¿verdad? Aquí participaron los productores yendo a conseguir el clon, participaron gente con muchísima experiencia, como son los compañeros del INIFAP, para generar toda esta tecnología y resolver los problemas que aquejaban a toda esta zona del Baja Papaloapan, que ocupa prácticamente el 80% de la superficie sembrada a nivel nacional. Y pues ahora sí que también fue muy importante la participación de las AGIS, que fueron instrumentadas a través del CIESTAM, pero que sirvieron sobre todo para hacer la transferencia de tecnología, que se ha reconocido, ¿verdad?, que en aquel entonces no estaba tan consolidada esta tecnología, una tecnología, ahorita comentamos con el doctor Santoyo, de agricultura de precisión, porque sobre todo usan ya coberteras y también se usan mallas sombras. Y aunque el costo de las mallas sombras pues puede llegar a representar 80,000 pesos por hectárea, con 4 cosechas se paga y todas las demás, lo doble más o menos, es pura ganancia. Entonces, realmente es un libro bastante completo. Trae origen e historia de la piña, luego trae la participación gubernamental con diversos apoyos. Por ejemplo, dieron 25,000 hijuelos para sembrarse. Posteriormente también se habla en este libro del índice de adopción de innovaciones. Ustedes bien saben, los compañeros del CIESTAM, sobre todo, que pues cuando se trata de buscar que un grupo de productores adopte tecnología, pues se puede utilizar la metodología de redes de innovación, ¿verdad? Como que ha dado muy buen resultado. Por ejemplo, en lo que es establecimiento y manejo de la plantación, hubo un cambio del 70% con este trabajo que hicieron las AGIS. En lo que respecta a los procesos administrativos, pues hubo un cambio del 62%, nutrición 47%, sanidad 46%, reproducción y mejoramiento genético 98%, con los productores que se trabajaron, ¿verdad? Luego también tenemos que este libro, pues ahora sí que supera por mucho la innovación de tecnología, sobre todo lo que es un sistema de producción intensivo en ambiente protegido. O sea, aquí aplicaron cosas sumamente novedosas y pues ahora sí que los productores están muy a gusto, sobre todo por la alta rentabilidad económica, que se regula la producción y el bajo costo ecológico que se está teniendo. O sea, aquí se integran muchísimas cuestiones en donde pues ahora sí que los que estamos en este proceso de las innovaciones pues nos preocupa mucho. Tocar lo que es la cuestión ambiental, lo que es la cuestión técnica, lo que es la cuestión social y la cuestión tecnológica son los elementos claves. Por esa razón, esta idea de las AGIS fue muy buena, sobre todo porque conjuntó especialistas en las cuestiones sociales y económicas con especialistas en las cuestiones tecnológicas. En otras palabras, se formaron sinergias muy valiosas y pues para mí es muy satisfactorio presentar este libro, La piña mexicana frente al reto de la innovación, porque si queremos hacer algo en el campo mexicano no hay duda que es a través de la innovación tecnológica, social, económica.
Si queremos realmente que las cosas cambien, tenemos que lograr ese cambio de actitud entre los productores. Ese cambio en lo que es la misma educación para que se tenga otra forma de ver las cosas y se enfrenten de mejor manera. Para mí es muy satisfactorio haber tenido el honor de que me asignaran como presentador de este libro, ¿sí? Sobre todo porque representa un esfuerzo muy grande. 4 años de estar escribiendo esto no es, pues ahora sí que se dicen fácil, pero realmente yo sí los invito, sobre todo a los que están haciendo su doctorado, ¿sí? A los que están haciendo su maestría, a los que están haciendo su licenciatura, cuando estamos escribiendo las tesis, que escribimos un párrafo, no nos salió, híjole, hay que volverlo a hacer, ni modo, y que ya llevamos una hoja, pero que luego llega el malo de la película, que es el asesor, no, estás mal, pum, y órale, hay que volverlo a escribir, y así sucesivamente. Ahora imagínense, ¿verdad? Un libro que tiene casi 500 hojas, ¿sí? Casi 500 hojas. Entonces, de veras es muy complejo, aunque uno pueda tener experiencia en escribir, no es nada fácil. Entonces, mi más sincero agradecimiento por esta aportación al conocimiento universitario de parte de los compañeros del CIESTAM y de parte de los compañeros de INIFAP, porque realmente hace una contribución muy detallada, muy exacta, muy minuciosa, muy completa de lo que realmente implica la adopción y la transmisión, la generación de innovaciones. Muchas gracias. ¿Habría algún comentario por parte del público, alguna pregunta? Yo quisiera, aprovechando las últimas palabras del doctor Almaguer, un reconocimiento a este modelo de desarrollo tecnológico, porque el trabajo que ha hecho INIFAP en la cuenca del Papaloapan es muy interesante para el caso de piña, porque realmente ha habido pocos presupuestos propiamente para investigación. O sea, mucho se ha hecho, mucho se desarrolló con base a la participación de los productores. Alguien que no mencionamos, pero son muy importantes, son los proveedores de insumos. Esta transformación tecnológica, si quieren llamarle reconversión, de cayena lisa MD2 y a la tecnología de protegida, con riego localizado, con manejo de micorrizas, una serie de cuestiones mucho más finas, ha generado un desarrollo de proveedores increíble. Ahorita incluso uno de sus últimos logros, están por concretarlo, es todo el manejo de envases, todo el manejo de plásticos, ¿sí? Sigue habiendo todavía una cierta nostalgia por el pequeño productor piñero con la tecnología tradicional, pero lo cierto es que el efecto ambiental en términos de erosión, en términos de contaminación de suelos y pérdida de fertilidad, es tan importante que es prácticamente irreversible el logro que se tiene. Yo creo que un reconocimiento que habrá que tener sí tiene que ver con los proveedores de insumos que participaron de manera muy activa y la llegada de los empaques. La piña, tradicionalmente, la piña cayena lisa para mercado nacional, tradicionalmente se vende en mercados a la orilla de prácticamente las carreteras, pues. La llegada de MD2 y la apertura del mercado de exportación generó empaques mucho más especializados. Y déjenme decirles otro detalle, o sea, en el caso de México ya hay un porcentaje nada despreciable de piña que se va a los autoservicios. Estoy pensando en Walmart, estoy pensando en Soriana, que tienen exigencias de calidad comparables a las de exportación. Es decir, el mercado tradicional, el mercado en las vías, en los mercados, a la orilla de carretera, no puede abastecer esta parte de los sistemas de las grandes empresas de comercialización. Entonces, MD2, hablaba Angélica que ya andamos con
más del 50% de la producción, pues y esa producción se exporta. Una parte importante, tal vez la que tiene mayor valor, si le pusiéramos valor sería la parte más significativa en valor, pero en términos de volumen no es nada despreciable lo que va al consumo nacional, pero en Walmart, en Soriana, etcétera, etcétera. Entonces, en 10 años se ha formado un clúster que estaba en crisis perpetua. Cada temporada de sobreproducción caían los precios, etcétera, etcétera, a tener un clúster bastante dinámico, Es muy impresionante. No solo es un libro que presenta la cuestión tecnológica, el producto que se logró al final de todo esto, sino también es un libro que leído así, en todas sus partes, hace un recuento de la historia, pues, de esta transformación, ¿sí? Tuvimos discusiones muy interesantes, Angélica tuvo con el ingeniero Uriza, que de repente él cuestionaba mucho el trabajo de las AGIS porque fue poco relevante, poco significativo tal vez desde el punto de vista tecnológico, pero sin embargo el momento en que se dio la intervención de las AGIS era todavía muy incipiente el desarrollo de la tecnología. La tecnología estaba muy arriba, muy con los productores grandes, muy con los productores más innovadores, con los cuales el propio programa no permitía intervenir, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente platicando con Uriza, discutiendo, pudimos acomodar en el libro y hacer una especie también de acuerdo, pues, para poner las AGIS en el aporte que habían hecho y ubicar el desarrollo de la tecnología ya como la punta de lanza de lo que se tiene. No sé si hubiera alguna otra pregunta o si alguien de mis compañeros quiere comentar más. ¿No hay preguntas? ¿Quieren comentar algo? ¿No? Angélica. A ver, ¿sí? No pertenezco al área y por lo tanto creo que AGIS es un tecnicismo, y yo si quisiera que me aclarara qué es un AGI. Puedo tener una idea, pero... Es un acrónimo, quiere decir Agencias de Gestión de Innovación. Eran equipos técnicos que tenían entre 4 y 8 técnicos que estaban coordinados y que lo que hacían era hacer un diagnóstico de los niveles de adopción de cierto catálogo de innovaciones, y con base a esa línea de base de adopción, de esa adopción de buenas prácticas, se establecían programas de trabajo para lograr incrementarlas. Un poco el problema que hubo en Piña es que el catálogo que manejamos de innovaciones era un catálogo para MD2 que estaba más cercano a lo que se hacía con Cayena Lisa. Todavía no se desarrollaba la tecnología. Esa es la crítica fuerte que tenemos del ingeniero Uriza. ¿Sí? O sea, si ahorita volviéramos a hacer una AGI, haríamos con un catálogo de innovaciones para MD2 en otro contexto, ¿no? Entonces, AGI quiere decir Agencia de Gestión de Innovación. Muchas gracias. Buenas tardes y felicidades por el libro, está muy interesante. ¿Cómo fue el diálogo entre la demanda de tecnologías, es decir, los productores y la parte de desarrollo tecnológico, que entiendo que la hizo el INIFAP? ¿Cómo fue que se dio el proceso de, no sé, pareciera que está hecho a la medida el paquete tecnológico con respecto a las necesidades del territorio, ¿no? No sé ahí cuánto tiempo llevó, qué tipo de estrategia. Bueno, están las AGIS, ¿no? Pero no sé ahí. No, las AGIS fue algo muy puntual en este proceso, estuvo solo 2 años y les digo, tuvo ese, digamos, si ustedes revisan el libro, es solo un capítulo, es pequeño, es más bien metodológico y toca un pedacito de la evolución. Ustedes están muy jóvenes, pero a inicios del 2000 hubo un movimiento piñero muy fuerte en Zagarpa para gestión de recursos. Tomaban las instalaciones cada ratito, salían en la prensa, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba, en esa época yo era funcionario de Zagarpa y finalmente los descalificaba mucho como un movimiento político que estaba buscando rentas. A la hora de revisar el libro, hay un anexo, un primer anexo que habla del trabajo de las organizaciones de productores. Mucha de esa gestión económica sí se reflejó en inversiones productivas importantes. Por ejemplo, un logro que pudieron hacer fue justamente
focalizar esa preocupación para traer el MD2 a México. O sea, traer material vegetativo, el doctor Almaguer nos puede explicar aquí, no es sencillo, hay que pasar mucha... Ellos lo lograron relativamente rápido y también lo pudieron hacer y difundir con mucha eficacia. Entonces, el modelo que tú preguntas, Marcelo, no es el clásico donde hay investigadores y productores, sino que es algo que se construyó muy simultáneamente, muy sincrónicamente. Hasta donde yo tengo entendido, INIFAP prácticamente no tiene plantaciones de piña, pues, propias. Trabaja siempre con los productores, pone a competir a los proveedores de insumos. Es una cosa muy interesante que yo no había visto. A ver, vamos viendo tu plástico contra el otro. O sea, los pone a competir en términos de comparación y eso va generando una dinámica muy interesante. Entonces, es un modelo muy poco orientado al SNI, muy poco orientado hacia CONACYT, por decírtelo de alguna forma, muy poco orientado incluso hasta Fundaciones Produce. Sí ha habido participación, pero no está muy ligado a esos canales, sino que es un modelo que a lo mejor coyunturalmente, pero que se dio muy cerca con el sector productivo. Entonces hay todas estas pruebas, todas esas tecnologías, los datos incluso que están presentados en el libro, que son muy precisos, de Rebolledo, de Zúñiga y de mismo Uriza, son tomados de parcelas de productores. Igual yo creo que un capítulo muy bueno, es inédito, y eso nos lo dijeron los costarricenses, que Uriza lo va a ver grabado, no pudimos transmitirlo en vida, entonces me amenazó que si no decía muchas cosas. Fue mi colega de generación y él era bastante, le gustaba hacer bullying, pues entonces déjenme cumplir con este compromiso. O sea, un trabajo que sí hizo él y que es inédito, nos lo ponderaron bastante, sobre todo los investigadores de Costa Rica, es la parte del libro que se refiere al manejo post cosecha. Los capítulos post cosecha, de los cuales no hemos hablado mucho aquí, son bastante detallados, son muy precisos y yo creo que también es de las pocas cosas que hay sistematizadas en términos de piña, ¿no? Y ese sí fue un aporte muy importante que hizo particularmente Uriza en esto. Si no hay otra participación, vamos a terminar con esta presentación del libro y vamos a entregar un significativo reconocimiento que dice así: la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio y el Departamento de Publicaciones otorgan el presente reconocimiento a Gustavo Almaguer Vargas por presentar el libro La piña frente al reto de innovación. De la misma manera, lo entregamos a los autores que nos acompañan el día de hoy: Angélica Torres Ávila y a Vinicio Horacio Santoyo Cortés. Muchas gracias por acompañarnos.